Santo. Yo nada más te digo que creas. Crees que Él está aquí. Él se siente. Él está sanando la vaquilla. Hay poder en su nombre. Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Solamente entrégale tu corazón en esta hora. Él viene a limpiar tu casa. Él viene a limpiar tu alma. A lavar tu vestidura por medio de la palabra. Para que puedas entrar en aquel reino de los cielos. A las bodas del Cordero. Oh Santo, Santo. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Dios viene hablando a tu vida, Dios viene hablando a tu vida. Nunca es demasiado tarde. Él dice, alzará aquella. El Dios que yo predico es un Dios de poder, un Dios de misericordia. Él restaura, Él salva, Él sana. Oh, mi alma te bendice. Oh, Santo. Oh, Santo. Hay una nube en este lugar de su gloria. Hay una nube de su gloria sobre este lugar. Habla iglesia, habla iglesia. Habla porque el poderoso está en este lugar. El Rey de Reyes está en este lugar. Oh, gloria, aleluya. Mi alma te alaba. Se rompe toda cadena, se rompen los grilletes en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Glorifica el nombre de Cristo. Glorifica el nombre de Cristo. Aleluya. Alabado sea su nombre. Gloria a Jesús. Te adoramos. Dígaselo. Cristo te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo es mi Señor. Dígaselo. Aleluya. Gloria. Gloria al Señor. Tú eres santo. Tú eres. Dígaselo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo es mi Señor. Aleluya. Aleluya. Dígalo con libertad. Él está aquí en este lugar. Gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo es mi Señor. Una vez más, te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo es mi Señor. Aleluya. No estás por casualidad en este lugar. No estás por casualidad. Dios va a hacer algo sorprendente. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Una vez más.
Gracias, Padre Santo, por tu hermosa presencia. Gracias, Dios de gloria. Bendice a tu pueblo que ha hecho presencia en este día, Padre, para glorificar tu bendito nombre, Dios de gloria. Tus ricas misericordias son nuevas cada mañana, y con un propósito has traído a tu pueblo, Padre, para recibir bendición de tu palabra, para poder recibir entendimiento, cordura y madurez, Dios de gloria, porque yo he creído que tú los limpias, tú los sanas, tú los salvas, Dios de gloria. Si hubiese alguna enfermedad, Dios eterno, desde este momento, por medio de tu palabra, conforme a tu bendita voluntad, sean sanadas ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Tome su lugar glorificando el nombre de Cristo. Gloria a Jesús. Alabado sea su nombre, iglesia. Él está en este lugar. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen que Él está aquí? Él ha venido con nosotros como un gigante, Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros. Él pelea por un pueblo, por un remanente que ha venido a rescatarlo. Aleluya. Gloria a Jesús. Qué hermosa la presencia de Dios. Y sabe una cosa, lo que me impacta es que cuando usted escudriña la palabra, y cuando es el día del servicio, del culto, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, gloria al Señor, todo nos concuerda de acuerdo a la palabra. Desde que el que preside, veo que el Espíritu Santo nos lleva a una concordancia, a un sentir, a un mismo pensar, gloria al Señor, un mismo Espíritu Santo de Dios, gloria a Jesús, porque lo que escudriñamos se confirma de que la palabra que se va a predicar viene de lo alto, con poder y gloria, aleluya. Santo su nombre, porque Dios quiere alertar a su pueblo, Dios quiere edificar a su iglesia, quiere preparar a su iglesia para que en aquel día, cuando Jesucristo venga sobre las nubes con sus ángeles, la iglesia esté preparada para descender. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Gloria a Jesús. ¿Quién es el que vive? Jesucristo es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Damos la bienvenida a la familia Pérez Aguilar. Que Dios bendiga su vida. ¿Cómo le recibe la iglesia? Gloria a Jesús. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Ya les esperábamos por este lugar. Dios va a bendecir sus vidas más cuando usted primeramente pone a Dios el centro de su casa, el centro de su hogar, el centro de su matrimonio, el centro de sus hijos. Cuando usted le da lugar a Dios primero, Dios se encarga. Usted se va a cansar en su fuerza física, pero Dios es el que viene y da la fortaleza para continuar y seguir perseverando en la fe y en la doctrina de Jesucristo. Gloria al Señor. Dios por un propósito te trajo a su casa. Porque esta obra no es del hombre, esta obra es de Dios. Alabado sea su nombre. Y me da un gozo y una alegría, hermano, porque tanto hemos orado por cada uno de ustedes para que Dios extienda su poder y misericordia de alcanzarlos como un día nos alcanzó a nosotros. Y hoy ha sido el día aceptable. Hoy es el día de salvación, aleluya. Hoy es el día de reconciliación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque ellos son buenos. Santo su nombre. No cese de glorificar el nombre de Cristo, amados hermanos. Hoy vamos a tocar un tema. ¿Qué es una atalaya o qué es un centinela? Gloria al Señor. Está puesto por Dios a los profetas, a los cuales Él da un mando. Él da un encargo a cada servidor de Él. Y en la obra del Señor debe haber servidores voluntarios que teman a Dios y que crean en el poder de Dios. Y que quieran servir en la obra del Señor. En la viña del Señor se requiere de buenos soldados de Jesucristo. ¿Cuántos soldados de Cristo hay en este lugar? Alabado sea su nombre. Y esos soldados necesita Dios. Tú eres un soldado de Jesucristo y Dios te está buscando para darte un cargo. A veces no queremos compromiso con la obra de Dios, pero déjame decirte que Dios a sus obreros nada les va a faltar. Dios siempre les paga bien y es el mejor maestro y es el mejor patrón. Es el dueño de tu vida, es el dueño de mi vida. Aleluya, alabado sea su nombre. Y por ello Él quiere usar tu vida.
Tú has trabajado humanamente en el mundo. De lo que trabajas en el mundo, del mundo recibes y no permanece para siempre. Pero lo que permanece de Cristo es cuando tú le sirves para siempre. Gloria al Señor. Así es la palabra del Señor. Me da un gozo de ver la visión de Isaías. Cuando inició el hermano que presidió en el capítulo 6 del profeta Isaías. Una visión de Isaías que Dios le permite ver. Gloria al Señor. Para defensa. ¿Para qué? Para alertar al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Y así nos damos cuenta que es un centinela, que es una atalaya. Usted ha escudriñado esa palabra y Dios nos enseña de una manera sobrenatural. Cuando son los misterios revelados por sus siervos, por aquellos que le buscan, lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha dicho en su palabra: no temas, yo estoy contigo. Y donde quiera que vayas, iré delante de ti. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Gloria a Jesús. Vemos aquí, gloria al Señor, no temas delante de los hombres, no temas delante de los enemigos. Acuérdate del Señor, grande y temible, alabado sea su nombre. Está peleando por nosotros. Él está peleando por su pueblo. Yo no he peleado por usted. El que pelea es Dios por nosotros. Pelea por mí, pelea por usted. A nosotros solamente nos da el conocimiento y nos da el entendimiento de buscar su presencia y de humillarnos para usar nuestras vidas en la intercesión, en la oración, en el clamor. ¿Para qué? Para que las almas no se pierdan, sino que vengan al arrepentimiento para salvación y vida eterna. Gloria al Señor. Y esa es la manera que tú y yo estamos en esta casa del Señor. No es por casualidad, amados hermanos. Dios siempre dice en su palabra: no hay hombre fuerte que pueda resistir el poder del Espíritu Santo. Aunque tú hayas dicho: yo no quiero ir a la iglesia, pero Dios dice: tú vas a ir porque yo te voy a mandar a la casa del alfarero y ahí te dirá lo que deberías de hacer. Aleluya, alabado sea su nombre. Y todos esperamos que alguien nos dé un cargo. Todos necesitamos que nos den un cargo. Cuando usted quiere trabajar en el mundo, gloria al Señor, usted busca a quien le pague bien. Entonces imagínese si usted viene a la casa del Señor y le dice de parte de Dios, el siervo le va a decir: de parte de Dios dice que tú quiere que tú le sirvas y que te va a pagar bien. No es una palabra profética escrita, claro que ya está establecida, solamente esperemos que se cumpla cuando nosotros creemos y hacemos la voluntad de Dios. Porque es de la manera que Dios se va a glorificar, cuando tú le crees, cuando tú te entregas, cuando tú te niegas a ti mismo. Por eso dice: ¿quién quiere ir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo aquel que no deje padre, madre, hijos, familia, trabajo, casa, tierras, no es digno de Dios. Por eso Dios quiere buscarte. Te ha encontrado. Ahora Dios, que te ha hallado, quiere darte un cargo como servidor de Cristo. Y yo creo que Dios nunca queda mal, ni es hombre mentiroso. La palabra de Dios dice que no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Las palabras que están establecidas se están cumpliendo, cada una de ellas. Y cuando tú le crees, Dios lo va a hacer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Serás salvo tú y todo tu hogar, tu familia, tus hijos, tus hermanos, tus padres, todos van a ser salvos. Solamente es que tú creas en el Hijo de Dios, Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Alabado sea su nombre. Por eso es muy importante perseverar siempre en el Evangelio, perseverar en la doctrina de Cristo, perseverar en la palabra, velando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Por eso vamos a ver el punto: ¿qué es una atalaya o qué es un centinela? Y ese centinela tiene que estar velando, como aquel ladrón que vigila su casa para que el ladrón no entre a hurtar. Así, de la misma manera, Dios nos enseña por medio de su palabra. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Vamos al libro del profeta Nehemías. Gloria a Jesús. Glorifica el nombre de Cristo. Él está en este lugar.
También nos hablaba de la alabanza, gloria al Señor. Esa alabanza, ¿verdad? Cuando inició el hermano en el coro 206, ¿qué cantaba la alabanza? Dice que aquellos guerreros iban con la espada en su muslo. Así es lo mismo que Dios va a hablar hoy en día. Los soldados de Jesucristo tienen que ir con la espada bajo su muslo, que es la palabra de Dios. Pero no quiere decir que nada más porque usted jale una Biblia bajo el brazo ya es cristiano. Cristiano o hijo de Dios es aquel que verdaderamente hace la voluntad del Padre. Seguir. Gloria a Jesús. Nehemías capítulo 4. Gloria al Señor. Me voy a enfocar ahorita en el verso 18 al 22, pero vamos a ver de acuerdo a lo que está establecido a la palabra. Amén. Capítulo 4 de Nehemías, y cuando lo tengan nos ponemos sobre vuestros pies en reverencia al Padre. Gloria a Jesús, glorifique el nombre de Cristo. Nehemías, capítulo 4, verso 18 al 22. Amén. Ya estamos allá. Gloria a Jesús. Honramos al Padre, a su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunirse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Alabado sea su nombre. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Alabado sea su nombre. Puede sentarse. Gloria a Jesús. Una palabra que nos está hablando, gloria al Señor, aleluya, de una oposición por medio del pueblo, desanimado en el recurso de la fe. El pueblo a veces dentro de la iglesia o en el caminar en el evangelio, en las circunstancias que se encuentran en el camino, en las pruebas, en las luchas, en las aflicciones, en las tribulaciones, empieza a decaer su fe. Empieza a desmayar, empieza a desanimarse, y como que ya no quisiera continuar, como que no es bueno el camino de Dios. Empieza el enemigo a trabajar la mente, a enviar maquinaciones, y empieza a tirar dardos en el campo de batalla. Y cuando usted se descuida por la falta de oración, palabra, y por falta de leer la palabra, y por falta del ayuno, el enemigo toma ventaja y lo empieza a desanimar, y lo que está haciendo es apartarlo de los caminos del Señor. Y nosotros tenemos que aprender que desde que venimos al conocimiento de la verdad nos hizo libres. Dios nos hizo libres, lo dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad nos libertará. Gloria a Jesús. ¿Cuántos libres son hasta aquí? Si Él nos ha hecho libres, amados hermanos, gloria al Señor, entonces, ¿por qué me desanimo en medio de las circunstancias? ¿Por qué me desanimo? ¿Por qué mi fe se desanima en el momento de la prueba? Porque no he creído en Dios, no he confiado en Dios. Solamente de labios he honrado a Dios. Mi corazón está muy lejos de Dios. Por eso es de que no aguantamos en la lucha y en la prueba. Y nos empezamos a debilitar tanto que preferimos dejar de congregarnos. Y cuando se deja usted de congregar, el enemigo ya está tomando ventaja y está poniéndole muros para que usted no pueda ver más allá de lo que Dios le ha dicho. No andemos por vista, sino por fe. Porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces mi mirada no debe andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Yo tengo que andar por fe y no por vista.
Y esto es lo que había, una oposición del pueblo. A veces dentro del pueblo se mueven aquellos hombres y mujeres que le llaman la cizaña en medio del trigo, o le llaman al lobo que anda, ¿verdad?, rugiendo. Anda león, rugiendo, viene a quien devorar. Ahora, cuando dice la palabra de cuidar, ¿verdad?, porque el lobo anda como león rugiente. ¿Y qué es un león rugiente para usted? Un león rugiente es un león viejo que ya no sirve para nada, que ya nada más está buscando lo que encuentre, se lo va a devorar, se lo va a comer. Ya no es un león joven, es un león viejo que ya pasó su tiempo. Pero por eso anda en la casa del Señor. ¿Por qué no anda como hambriento en la calle, en el mundo, en las tinieblas? Porque ya tiene sus presas. Pero no se harta, y por eso viene a la casa del Señor y empieza a buscar, a buscar a quien devorar. Y el único que va a devorar es el que esté débil, aquel que se está desanimando, aquel que ya no quiere nada con Dios, o sí quiere con Dios, pero nada más a su propio razonamiento, a su propia voluntad, no conforme a la voluntad de Dios que dejó establecida en la palabra. Pero sabemos nosotros que cuando nosotros creemos en aquel autor y consumador de la fe que es Jesucristo, ahí es donde dice Santiago, Filipenses, ¿verdad? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando estás en la prueba se te olvida esa palabra, porque no la meditamos como le dijo Josué. Moisés le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. Pero lo primero que hacemos es tener miedo y desmayar en la fe. Vemos la oposición del medio del pueblo, desanimado en el recurso de la fe. Y por eso vemos en qué ellos se desanimaban, en la construcción de edificar unos muros. Aquí habla de una reconstrucción, gloria al Señor. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando usted está viendo que la obra está creciendo, gloria al Señor, fuera de lo material, sino lo espiritual? Estamos hablando de lo espiritual, gloria al Señor, porque Dios es espíritu y Él está construyendo la casa. Pero la casa va a ser construida cuando usted se deja construir por la mano de Dios. Porque aquel que se deja construir por mano del mundo o del hombre, amados hermanos, se va a desvanecer, no va a resistir. Y si usted y yo hemos estado hasta el día de hoy por la gracia y la misericordia de Dios, alabado sea su nombre, vemos aquí la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y por eso es que habían hombres que se levantaban contra la obra de Dios. Hasta el día de hoy se sigue levantando contra la obra de Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe que Satanás, que el Señor lo reprenda, por eso fue arrojado del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque él quería ser más que Dios. Y aquí en la tierra se sigue viendo lo mismo. Cuando usted se descuida por el ayuno, por la palabra, por la oración, tenga cuidado. Sométase más a Dios. Sométase más en la presencia, métase en el aposento, métase en su recámara, cierre tras de usted la puerta, hable en secreto con Dios, que lo que usted le hable en secreto se lo va a recompensar en público, aleluya. Pero solo tiene que creer usted que Dios está con usted y que Dios pelea por usted, Dios pelea por sus hijos, Dios pelea por nuestros hermanos, Dios pelea por los jóvenes, Dios pelea por su iglesia, alabado sea su nombre. Pero, ¿cómo puedo ver yo el poder de Dios? ¿Cómo puedo yo ver que la gloria se manifieste de Dios en mi familia? Es a través de la fe, a través de la obediencia, a través de la búsqueda con Dios. Usted tiene que buscar a Dios. Llámelo en tanto que está cercano. Por eso es importante, amados hermanos, que Dios no se equivocó al dejar estas palabras y nos las dejó establecidas por esos profetas y por esos apóstoles para que nosotros perseveremos hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero no te apartes ni a derecha ni a izquierda del Evangelio, ni de Cristo. Sigue caminando, que tu mirada esté siempre en el blanco. Que terminemos la carrera como el apóstol Pablo, que peleemos la buena batalla, alabado sea su nombre. Pero hay veces que dentro del pueblo hay desánimo.
Dentro del pueblo hay desánimo. Pero si todos verdaderamente viviéramos como en aquellos tiempos, en los días de Pentecostés, todos unánimes, alabado sea su nombre, yo creo que difícil sería moverse la iglesia por el poder de las tinieblas. Porque la lucha no es contra carne y sangre. Aquí nos habla Nehemías respecto a la construcción del muro de Jerusalén. Y nos habla de un hombre que se llama, gloria al Señor, Sanballat, que es el hombre que se levanta contra la obra de Dios y contra los hombres que edificaban. Y ese hombre con otros hombres se levantaron que tantos les molestaba, se disgustaban, porque ellos estaban trabajando arduamente para edificar lo que Dios había mandado hacer. Aquí Dios ha mandado edificar templo para Él. Dios te está edificando para que Él more en ti. Pero si tú no te dejas moldear y construir por la mano de Dios, lo que va a pasar es que allá afuera te vas a caer. Y si no vas agarrado de la mano de Dios, te vas a quedar ahí tirado. Y te va a arrastrar el enemigo hasta donde Él quiere. Pero Dios a eso ha venido, para deshacer las obras de la maldad. Las maquinaciones del diablo las ha venido a cancelar, alabado sea su nombre. ¿Pero por qué? Porque en aquellos tiempos la guerra era contra carne y sangre. En aquellos tiempos la guerra era así. Hombres sanguinarios que se vivían en aquellos tiempos. Mas cuando vino la misericordia del Hijo de Dios, Jesucristo, a dar vida y vida en abundancia, a entregar su vida en la cruz del Calvario, nos vino a enseñar que la lucha ya no era contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, de las huestes espirituales. Alabado sea su nombre. La lucha ya no va a ser carnal, sino espiritual. Y por eso tenemos que entender lo que leemos. Tenemos que entender lo que Dios está hablando a mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Dios quiere prepararte. Dios quiere usarte para construir un cerco en tu vida, para que el enemigo no venga y tome lugar donde a Él le pertenece. A Dios le pertenece en tu corazón. Ese corazón que tú abriste por primera vez cuando dijo Apocalipsis 3:20, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, abre su puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Desde ese momento Dios está contigo y Dios pelea por ti. Alabado sea su nombre. Vemos aquí la reconstrucción del muro. Gloria al Señor. Pero a lo que yo voy, amados hermanos, esos sacerdotes, esos gobernantes, gloria al Señor, y esos capitanes del ejército y gentes a caballo que siempre iban en tropas para destruir el muro del que iba a ser reconstruido de Jerusalén. Y aquellos hombres temerosos de Dios, confiaban en Dios, pero llegó el desánimo cuando llega un hombre prepotente, Sanballat, que quiso destruirles y quiso apartarlos de la obra de Dios. ¿Cuántos no te han querido sacar de la sana doctrina? Que ahí no es la verdadera. Te voy a decir, no somos los verdaderos ni los perfectos, pero el único perfecto se llama Jesucristo de Nazaret. La única doctrina verdadera es la que está establecida en el apóstol y el profeta, Efesios 2:20, que es Jesucristo, el que dejó establecida esa palabra. Esta palabra está viva desde ahora y para siempre. Cielo y tierra pasará, mas su palabra permanece para siempre. Por eso yo he creído en el poder del que yo predico. Yo no predico a hombre, yo predico a Jesucristo. Y Él es el único Salvador. Muchos te han querido desanimar. No vayas a esa secta, no vayas a esa doctrina. Esas doctrinas son antiguas porque no se están sometiendo a la verdad de la palabra, porque usan velo, porque usan vestimenta santa. ¿Por qué? Porque aquí ya se predicó el evangelio de cómo debe vestir la mujer, cómo debe vestir el hombre. Pero ¿por qué te digo esto? Porque solamente Dios ve los corazones de aquellos que le creen y le temen y le buscan. Por eso es muy importante que los que son servidores de Cristo deben estar firmes y construidos en la roca. Construya su casa, edifique su casa en la roca, no como aquel hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vino una tormenta y fue derribada su casa. Y nosotros que somos de Cristo debemos de confiar en Él. Que todo lo que tú posees, nada es tuyo. Todo lo que yo poseo no es mío, todo es de Dios. Y solamente nos lo dio para trabajar, alabado sea su nombre. Aquí
nos habla de Nehemías, que fue un hombre quien impulsó al pueblo nuevamente, animarlos en la fe, animarlos en la reconstrucción de los muros, para que puedan ver el poder de Dios, que mientras el enemigo se levante, Dios está contigo. Mientras el enemigo te quiera derribar, Dios pelea contigo y Dios te da la victoria. Alabado sea su nombre. Es muy importante aprender a pelear por los hijos. Es muy importante, los que ya son ancianos, los que ya tienen más tiempo del conocimiento del Evangelio, es importante que aprendan a guerrear a una guerra espiritual para poder reclamar lo que le pertenece a usted. Lo que Dios le ha dado va a permanecer para siempre, pero depende de usted si deja que el enemigo se los lleve. Y para ello está el poder de Dios y el poder de su palabra, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Jesús. Vemos, gloria al Señor. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Gloria a Jesús. La palabra de Dios nos enseña y nos dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué hemos de temer al hombre cuando Dios es el consuelo? Es el que te da la paz, es el que te da la confianza. Por eso la palabra nos enseña que he de temer al hombre que me haga. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios siempre está con nosotros. Él prometió estar con nosotros de principio a fin. Alabado sea su nombre. Pero vemos la palabra, la construcción de los muros. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Hanael. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Luego edificó Secur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Vemos la historia de toda la generación que venía construyendo ciertas áreas del muro. Pero sabemos algo, que siempre va a levantarse alguien que te va a envidiar, alguien que te va a aborrecer, alguien que está viendo algo en ti, algo especial, algo hermoso que Dios está haciendo en tu vida. Porque tú eras enojón, porque tú eras gruñón, porque tú eras contestón, y Dios está haciendo algo sorprendente en tu vida, en tu manera de pensar, en tu manera de caminar, en tu manera de hablar. Y Dios está haciendo grandes cosas cuando tú dejas que Él edifique. Entonces el otro, el que según iba caminando contigo, empieza a descuidarse. Y lo único que va a hacer es ponerte tropiezo, para que tú te desanimes, para que tú dejes de continuar en el crecimiento espiritual, en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la palabra. Pero cuando tú pones la mirada puesta en el reino de los cielos y su justicia, lo que te haga falta de entendimiento y sabiduría, Dios lo va a añadir. Dios te lo va a poner. Pero siempre tienes que poner la mirada en el reino de los cielos y su justicia. Y su justicia es la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Vemos aquí cómo estos hombres, gloria al Señor, esa oposición siempre va a existir y ha existido antes de Cristo y hoy después de Cristo. Siempre está existiendo la oposición de un pueblo medio, el que no quiere someterse, el que no quiere caminar con Dios, el que cree hacer todo con sus pensamientos humanos, que todo es correcto. Pero vemos aquí la palabra del Señor. Si yo me está diciendo la palabra que yo tengo que ser como centinela, en el día trabajar en la obra y en la noche velar.
¿Cuántos velan por sus hijos? ¿Cuántos velan por su familia? ¿Cuántos velan por sus vecinos? ¿Cuántos velan por las naciones? ¿Cuántos velan por la iglesia? ¿Cuántos velan por su alma para que el día que venga el Señor estemos listos? Tenemos que estar velando y orando todo tiempo. Por eso es necesario. ¿Qué es un centinela y qué es una atalaya? ¿Qué es? Para eso, primero, usted vino al conocimiento de Dios. A usted le dijeron que si lo recibía como su Salvador y que si se arrepentía de todos sus pecados, alabado sea su nombre. Y todos creo que los que hemos pasado por ese lugar o esos momentos, nosotros hemos renunciado a los pecados, a la inmundicia, y hemos reconocido a Jesucristo como Salvador y lo hemos recibido como nuestro Salvador. Gloria al Señor. Entonces, desde ese momento, usted sabe que usted hace un compromiso con Dios. Desde que usted le cree y lo recibe como su Salvador, como su guarda, usted cree. Entonces es importante que usted conozca, gloria al Señor, es importante que usted conozca que Dios quiere hacer grandes cosas en su vida y en su familia. Dios no tiene excepción de personas. Él no tiene excepción de personas. Él escoge de los necios del mundo y de lo más vil y menospreciado que somos tú y yo. Pero, ¿por qué no he visto la mano de Dios glorificándose en mis hijos, en mi familia? ¿Por qué he descuidado de construir el muro que Dios ha enviado? ¿Por qué he dejado de construir y edificar la casa, la morada del Espíritu Santo? Porque llega una conformidad. Cuando usted cree que ya es un buen orador, cuando cree que usted ya es un buen cantante de la alabanza, cuando cree usted que es un buen presidente, uno bueno que preside, un buen ujiero, un buen limpiabaños, ¿usted cree que con eso ya es suficiente? No es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la palabra que hasta el día de hoy nuestro Señor Jesucristo sigue trabajando. Dice, mi Padre y yo seguimos trabajando hasta el día de hoy. ¿Y por quién trabaja? Por la iglesia. Está trabajando por nosotros, los creyentes. ¿Por qué? Porque dice que Satanás ha pedido para zarandearnos. Satanás todos los días y todo segundo le pide permiso a Dios. Está pidiéndole al Padre que nos zarandee. ¿Y qué dice la palabra? Satanás ha venido ¿para qué? Para que los zarandee. Pero yo, dice el Señor Jesucristo, pero yo le ruego al Padre para que nuestra fe no desmaye. La fe tiene que perseverar. La fe tiene que ir con Cristo. Y la fe va acompañado de pruebas. La fe no puede ir sola. La fe tiene que ir acompañado, así como Dios está contigo. Por eso es muy importante. Aquí nos habla de la familia. Y la familia tiene que ser reclamada, amados hermanos. Cuando tú no veas a tus hijos en la casa del Señor, empieza a edificar casa para que Dios more en tu habitación. Y desde ese momento te vas a someter en la búsqueda, en la comunión íntima con Dios para que Él se glorifique, gloria al Señor, y empiece a glorificarse. Y cuando vea la gente que te conocía en el mundo pasado, cuando eras la vieja naturaleza, aquel hombre pecador, digan, este hombre es un hombre de Dios, porque tiene palabra de Dios, porque tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de mansedumbre, tiene el espíritu de paciencia, de templanza, de benignidad, de bondad. Gloria al Señor. Tiene el espíritu de amor. Y así es como nosotros tenemos que aprender. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. La palabra del Señor dice, los que edifican en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban, dice. Gloria al Señor. Y en la obra y en la otra tenían la espada. A veces unos dicen, yo no voy a ir a la obra porque yo estoy trabajando en la obra terrenal. Aquí nos está hablando la palabra del Señor. Unos trabajaban con una mano en la obra.
de los muros. Pero dice, y la otra tenían la espada. Estaban alerta para el enemigo que se quisiera acercar. Siempre estaba alerta. Quiere decir, o lo que te quiero dar a entender, que la iglesia tiene que estar velando todo tiempo para cuando el enemigo quiera acercarse, sea derribado por medio de la oración y el ayuno, junto con la iglesia. Que la iglesia siempre esté sometida, gloria al Señor, en ese temor de Dios. ¿Usted sabe que cuando usted es lleno del Espíritu Santo, los demonios huyen? Los demonios se sujetan, las enfermedades se van, las cadenas se rompen, las ligaduras se rompen, las ataduras se rompen, la opresión del diablo se cancela. Alabado sea su nombre. Pero es por medio de la fe en el Espíritu Santo. Siempre tenemos que confiar. Siempre confiemos en que Dios va a pelear por nosotros. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Dios es bueno, glorifica al que vive. Gloria a Jesús. Está la presencia de Dios en este lugar. Vemos aquí, gloria al Señor. Si trabajaban unos con una mano, usted puede trabajar con las dos. Usted lleva su palabra a donde quiera que Dios lo envíe. Pero para que usted sea entendido, usted primero tiene que someterse a Dios. Tiene que someterse a Dios para que Dios se glorifique a través de su vida. Para que aquellas personas que no conocen de Dios, por medio de usted que lleva la espada, en la palabra, en el evangelio, en su corazón, empiece a manifestarse el poder del Espíritu. Usted no va a convencer al pecador. Yo no voy a convencer al pecador, lo va a convencer el Espíritu Santo que mora en mí. Lo va a convencer la palabra que mora en mí. Porque la palabra que mora en ti, que mora en mí, dará testimonio de mí. Y el Espíritu hablará por mí. Alabado sea su nombre. Entonces te estoy dando a entender. Siempre hay quien quiere destruir la obra de Dios. Siempre. Pero, ¿por qué? Porque cuando hemos predicado que debemos andar por fe y no por vista, y se nos olvida que es fe, y nos enfocamos a lo que está en lo terrenal, aquí en la tierra, y empezamos a caminar en la carne, y empezamos a ver los defectos del hermano, de la hermana, y en vez de estar en unión, en vez de caminar el pueblo en unidad, en fortaleza, empieza a desviarse, a desanimarse. Luego, si quiere ir una hermana con usted, dice, yo no voy porque no me cae bien. ¿Quiere ir con un hermano? No, porque me gana en hablar y quiere ser más que yo. Siempre quiere ser el mejor, cuando el único es el Señor Jesucristo. Él es el único juez justo. Nadie es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que el maestro. Por eso todos somos iguales para Dios. Pero sí debemos entender que cuando la palabra de Dios va en mi corazón y la pongo por obra, entonces aquel que está en el mundo va a escuchar. ¿Por qué? Porque usted lleva la autoridad que Dios ha puesto en usted. Porque teme, porque cree, porque confía. Y cree que lo que va a hacer usted no lo va a hacer el hombre, lo va a hacer Dios. Porque ahí es donde usted, cuando predica la palabra, cuando usted comparte la palabra, Dios empieza a manifestar y ahí está peleando la batalla. Por eso decimos que la lucha no con carne y sangre, es espiritual, amados hermanos. Dios está peleando esa alma cuando usted y yo predicamos la palabra. Ahorita, mientras estoy dando a conocer esta palabra, para que usted en ese momento, usted empiece a velar, empiece a ser centinela como atalaya. El enemigo está peleando con Dios y los ángeles de Dios contra los del diablo. Pero hay poder en Dios, porque Él es el creador de todo el universo, el creador del cielo y de la tierra y de todo ser viviente. Él es el creador, el Dios de todos los dioses. Él es el Dios de los espíritus, aleluya. Por eso creemos en Él, de que siempre se va a manifestar el adversario, siempre se va a manifestar el enemigo, queriendo destruir. Pero cuando usted está bien firme,
cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús, usted va a resistir. Usted va a resistir todas las críticas, usted va a resistir todos los chismes, todo lo que venga sobre su vida, las tormentas, los vientos. Usted va a resistir. ¿Por qué? Porque usted confía en Dios. Y porque usted está esperando en Dios algo sorprendente. Yo pregunto, ¿acaso usted no espera algo maravilloso de Dios para con su familia? ¿No espera algo maravilloso para con sus hijos, su esposo? ¿No espera algo sorprendente que Dios haga en su hogar? Que la luz resplandezca en su casa, en su trabajo, en su caminar diario, gloria al Señor. ¿No espera que Dios haga en su vida algo? Yo espero en Dios que va a hacer grandes cosas. Dios va a hacer grandes cosas porque Él lo ha prometido. Dios lo ha prometido, amados hermanos. Solamente es que tengo que ser paciente. Esperé pacientemente a Jehová hasta que Él actúe en mi vida, hasta que Él obre en mi vida, hasta que Él obre en mis hijos, hasta que Él obre en mi matrimonio. Amados hermanos, a veces nosotros queremos hacer todas nuestras fuerzas, gloria al Señor, y lo único que hacemos es destrucción. Es pura destrucción lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre perfecto. Pero el hombre se ha corrompido porque va de continuo en mal su corazón. Por eso se destruye y por eso ha cortado los años de su vida. Pero sabemos que aquí cuando nosotros confiamos en Dios, gloria al Señor, yo sé que Él va a hacer grandes cosas. Él no deja nada pasar por alto. Él dice que ni una jota ni una tilde pasará por alto. Todo se va a cumplir al pie de la letra. Todo se va a cumplir, amados hermanos. Si Él te está prometiendo por medio de Pablo y Silas que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, créelo. Créelo porque Él está ahí. Gloria a Jesús. La palabra cobra vida cuando tú la lees. La palabra cobra vida cuando tú la aplicas en tu vida. La palabra cobra vida cuando tú le crees y la pones por obra. Gloria a Jesús. La palabra cobra vida cuando tú dices, Dios, yo lo creo, que tú harás grandes cosas. Yo creo que mi familia está libre de pecado. Yo creo que mi familia se rompen las cadenas. Yo creo que mi familia encuentra la paz. Yo creo que mi familia encuentra la sanidad, Dios de gloria. Porque a eso has venido, Dios de gloria. A sanar a los enfermos, a levantar al paralítico, a hacer ver a los ciegos, a hablar al mudo. Oh Santo de Israel, mi alma te alaba, Dios de gloria. Él está en este lugar, aleluya. Por eso creen esta palabra, porque a eso nos ha enviado el Señor, a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque mañana será demasiado tarde. Esfuérzate como buen soldado de Jesucristo. Pablo se lo decía a Timoteo, esfuérzate. Santo su nombre. Dice la palabra del Señor, estoy en el verso 22. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra de Dios. Amén. ¿Cuántos estaremos dispuestos para la obra del día? De ir y evangelizar ahorita que detuvieron la pandemia. Y no es por el hombre, es por Dios. Porque Dios tiene el poder. Gloria a Jesús. Dice que sirvan de centinela. ¿Qué es un centinela o qué es una atalaya? ¿Qué es un centinela? Mi soldado que vela la guarda. Es un soldado que siempre se le da un cargo y tiene que vigilar hasta que se le diga en el momento que debe haber cambio para tomar su lugar. Un soldado siempre está velando lo que se le encarga, guardando, observando algo que se mueva, que sea contra lo bueno. Por eso nosotros vemos aquí, gloria al Señor, las personas, las que se envían, gloria al Señor, para que corriendo acompañen a observar lo mejor. Cuando el enemigo se acerca, tiene que dar aviso a las tropas, tiene que dar aviso
a todo el grupo de ejército que esté velando, orando, ayunando, donde quiera que ustedes, si usted y yo nos reunimos en este lugar para vigilias, uno tiene que estar vigilando. Vigilando cuando el enemigo se acerque. Para cuando el enemigo llegue, llega debilitado. Y nosotros en victoria. Porque para eso es enviado un soldado. Para que cuando vea el peligro acercarse, corra. Inmediatamente corra. Y llegue al punto donde están reunidos los verdaderos hijos de Dios. Los soldados de Jesucristo deben estar velando. Otros deben estar preparados para cuando vaya a hacer el cambio, va a velar la guarda siempre. Por eso vemos la palabra del Señor, gloria a Jesús. Personas que siempre están de acuerdo. No sé si ha visto usted oficinas de gobierno, casas de gobierno donde viven unos empresarios, siempre tienen ahí vigilantes guardando las entradas. No entra cualquiera fácilmente. Y aquel que vaya a entrar le piden el por qué motivo va a entrar. ¿Cuál es el asunto por el cual va a entrar a ese lugar? Y también cuando usted entra a unas oficinas de gobierno, le dicen cuál es su asunto que viene a hacer. No puede entrar usted tan fácil. Así es como el pueblo de Dios debe estar velando todo tiempo, vigilando, para cuando venga el adversario, nosotros estamos en vestiduras, vestidos con la armadura de Dios, para poder resistir en el día malo. Estar siempre preparados para el combate de la batalla, gloria al Señor. Siempre el soldado de Cristo debe estar alerta, aun cuando le pregunten algo de acuerdo al Evangelio, usted tenga palabras que contestarle de acuerdo a las Escrituras. No respuestas de hombre, sino la palabra de Dios. Así como usted debe estar velando en todo tiempo, vigilar. Si usted ve que alguien se va a acercar, que le dijeron que por su zona hay unos ladrones, se están metiendo, están hurtando, usted tiene que ir y dar aviso a los hogares o a las familias que están de acuerdo en grupo para cuidar su patrimonio. Entonces usted y yo tenemos que estar vigilando para cuando venga el enemigo, nosotros vamos en armas de guerra espirituales para vencer las maquinaciones del diablo. Nosotros todo lo podemos en el nombre de Jesús. Nada se puede en el nombre humano, todo en el nombre de Jesús se puede. Sea por hecho, por palabra, todo en el nombre de Jesús. Por eso creemos que el buen soldado de Jesucristo está alerta. Siempre, siempre está cuidando. Por eso en los mensajes anteriores, acuérdese que le decíamos, no todo le diga amén hasta que usted esté consciente y de acuerdo a que está establecido en las Escrituras. Porque puede venir otro engañador con otra doctrina y dice la palabra, a él sí le creerían más que las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia se durmió, no hubo centinelas, no hubo atalayas, no hubo quien vigilara la entrada. Nadie. Siempre se debe cuestionar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿De dónde vienes y por qué vienes? Porque el enemigo nada más está acechando. Y si dice vengo de parte de Dios, vengo en el nombre de Jesús cuando ni siquiera ha venido en nombre de Él y ni ha dicho nada, y viene y trae palabra falsa, erróneas, doctrina de hombre, y es cuando la iglesia se empieza a perturbar y empieza a desanimarse. Cuando empiezan a oír una doctrina diferente a la de Cristo, empieza a decir, pero ¿cómo si el pastor nos predicó esto y nos dijo que esto es así y esto es el otro? ¿Por qué? Porque descuidan. Porque su mirada se aparta del reino de los cielos. Su mirada se aparta de la palabra de Dios y la ponen hacia el hombre. ¿Y por qué? Porque no me gusta orar, no me gusta velar, no me gusta ayunar, no me gusta leer la palabra. Por eso es que es engañado fácil y se desanima la fe. Por eso nosotros tenemos que perseverar siempre en la fe que es Cristo Jesús. Siempre perseveremos con ella, porque es la que nos va a llevar al encuentro con Dios. Es la que nos va a llevar la fe en Cristo Jesús. Pero de acuerdo a hacer la voluntad de Dios, trabajar en la obra,
Dice aquí la palabra del Señor, gloria a Jesús. La obra es grande y extensa. La obra es grande. No crea que nada más somos nosotros. La obra es grande de alcanzar almas que están siendo engañadas allá afuera. La obra sigue en otros lugares. ¿Hasta dónde? Hasta los rincones de la tierra. La obra es grande y extensa. Imagínense, extensa. ¿Hasta dónde ha creado Dios familias? ¿Hasta dónde tiene creación Dios? Creación porque no todos han recibido a Cristo. Pero de que hemos visto que ya son los últimos tiempos, ya son los tiempos finales, de que el Señor no tarda su venida. Por eso Pablo le dice a Timoteo, iste a tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra, exhorta, reprende, instruye y enseña conforme a la doctrina. De que estemos siempre velando la guarda, siempre velemos por nosotros mismos también. Nosotros nos podemos descuidar, pero si usted está siempre en la comunión íntima con Dios, gloria al Señor, siempre Dios va a estar con usted. Siempre, y va a pelear por usted. Vemos la palabra del Señor, gloria a Jesús, santo su nombre. Personas, en aquel tiempo eran personas que se mantenían en vigilancia para avisar de cualquier peligro a un grupo de tropa o ciudad. Y vemos que Gedeón atacó el campamento de los madianitas. Y por eso nosotros tenemos que estar de acuerdo con los obreros de Dios, con aquellos que sirven. Amados hermanos, mientras usted duerme, hay otros siervos y siervas que están orando en otros lugares para que esta obra continúe, porque es grande. La obra de Dios tiene que expandirse en todos los rincones de la tierra. Entonces, cuando se ha predicado este evangelio hasta los fines de la tierra, entonces será la venida del Señor. Pero mientras tú y yo estemos sobre esta tierra, tenemos que estar preparados, predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pero para eso, amados hermanos, si tú tienes la espada en un lado y trabajas con la otra, amados hermanos, en la obra del Señor, quiere decir que estemos siempre dispuestos a la obra de Dios, que siempre estemos dispuestos, porque la obra es grande y extensa. ¿Cuántos quieren ir y rescatar almas de las garras del enemigo? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean salvos? ¿Cuántos quieren que su matrimonio sea salvo? ¿Cuántos quieren que sus familias y vecinos sean salvos? Entonces, para eso yo tengo que trabajar con una mano en la obra y con la otra llevar la espada, que es la palabra de Dios. Siempre llevarla a donde quiera que vayas, hasta inclusive en tu trabajo tú puedes llevar tu espada. No te avergüences, porque Dios se avergonzará de ti delante de nuestro Padre. Lleva tu espada siempre. Lleva tu espada para que donde quiera que vayas, una palabra le pidas a Dios para compartirla a alguien que tiene necesidad. Puede que en tu trabajo veas a alguien acongojado, triste, angustiado, desesperado, pero Dios ha puesto palabra para que tú le compartas. Comparte esa palabra. Dale gracia a lo que recibiste de gracia. Que no guardemos lo que Dios nos ha dado, que lo pongamos por obra. Entonces tú te vas a dar cuenta que Dios se va a glorificar en tu vida. Y cuando veas el poder de Dios manifestándose en la persona, que te diga, ¿y cómo es que tú pudiste? ¿O cómo es que tú encontraste la solución? Y lo único que tú le puedes decir es que Cristo me amó, y así como a mí me ama, a ti te ama. Y Cristo ha venido a buscarte como a mí me buscó y me encontró, a ti te ha hallado. Y Cristo me ha dado de su misericordia. Cada mañana son nuevas como a ti te las está dando el día de hoy. Pero solamente créele que Él es el Salvador. Créele es el Hijo de Dios. Aleluya. Santo es su nombre. Porque es el único que sana. Es el único que salva. Aleluya. Jesucristo de Nazaret. Gloria a Jesús. Vemos que siempre debe estar alerta. Usted tiene que ver al enemigo. Usted tiene que estar vigilando. Que en el momento, aquí habla de la oposición por medio del pueblo. ¿En qué? En desanimados en la fe.
Usted no se deje llevar por palabras, fábulas, genealogías de hombre, de un hermano, una hermana. Usted lo que crea estar bien y hacer bien de corazón para Dios, hágalo. Porque el hombre natural que no percibe las cosas del Espíritu siempre le va a querer poner tropiezo y lo va a querer desviar. Es que no cantas bonito, se te salieron los gallos. Es que no hablas bonito. Es que tú no oras bonito. ¿Y quién te dijo que Dios busca perfectos? Si el único perfecto es Jesucristo. Él es el único perfecto. Él no viene buscando artistas. Él viene buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él busca verdaderos adoradores. Y esos adoradores tienen que estar en su casa, dentro de los muros de Jerusalén, dentro de esta casa donde la nube de la gloria de Dios inunda este lugar. Que cuando usted entre a esa puerta diga gloria a Dios, porque aquí voy a ser sanado. Gloria a Dios, porque mi familia va a ser salva. Gloria a Dios, porque de aquí voy a ser restaurado. Porque a eso ha venido el Señor, a restaurar. Lo que el enemigo ha destruido, Él vino a restaurar. Gloria a Jesús. Y vemos aquí, gloria al Señor, que si la obra es grande y extensa, entonces, ¿cuántos obreros quieren negarse para seguir a Cristo? ¿Cuántos obreros están dispuestos a negarse para trabajar en la viña del Señor? En la viña del Señor está extensa, es grande la obra. ¿Cuántos no nos hemos gozado de que yo creyendo que mi familia nada más era la de mi casa, pero cuando me empezó a rechazar y a despreciar en un momento por causa del Evangelio, dije gloria a Dios, pero dije si tu madre y tu padre te dejaran, con todo ello el Señor te recogerá. Pero cuando vengo a la casa del Señor y me da una sorpresa de que todos estos eran mi familia, si usted me acepta, usted es mi familia. Yo le acepto, usted es mi familia. Aquí están mis hermanos, aquí están mis hermanas, aquí está mi padre, mis hijos, alabado sea su nombre, porque así lo dice la palabra, que Dios nos ama. Y si somos despreciados por causa del Evangelio, gloria a Dios, vituperados seremos. Ellos fueron vituperados, los discípulos del Señor. ¿Nosotros qué más? Démosle gloria a Dios. Pero para eso tenemos que ponernos en la brecha. Y tenemos que pararnos en la brecha y decir, ¿en dónde está la obra del Señor para trabajar? ¿En dónde está la obra para empezar? Heme aquí, decía la palabra, heme aquí, yo iré por aquello. Dios está buscando mensajeros para enviarlo, pero esos mensajeros tienen que tener la mejor disposición de negarse a sí mismo y decir, yo iré por aquello, Señor. Aquellos que no han conocido tu nombre. ¿Para qué predicar donde ya has predicado Cristo? ¿Qué mérito tiene? Si allá no lo conocen, aquí la casa del Señor es nada más para prepararnos. La casa del Señor es una escuela. Es para crecer en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la revelación, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la oración, en el conocimiento de la liberación, aleluya, porque todo lo va a hacer Dios. Todo lo va a hacer Dios. Solamente Él quiere hombres y mujeres con un corazón voluntario de decir, yo velo la guarda, yo iré por aquellos. ¿Para qué? Para que sean alcanzados para la gloria de su alabanza. Gloria a Jesús. Así es que vemos en Habacuc, capítulo 2, verso 1, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Ahí es donde Habacuc le pide dirección a Dios y está esperando que Dios le responda de acuerdo a su queja. Señor, si me has puesto por soldado, entonces dame sabiduría. Si me has puesto por soldado, entonces dame las armas de guerra para poder vencer al enemigo. Y solamente las armas de guerra son las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Aleluya.
Dios nos da las armas poderosas para vencer al adversario. Créalo, hermanos, que cuando un familiar o un hermano de la iglesia se malencara, como que trae otro carácter, otro gesto, otro perfil, hermanos, discierne, pídele a Dios discernimiento de que lo que estás viendo no es natural lo que tiene el hermano o la hermana, es el espíritu inmundo que se ha apoderado porque se descuidó en un segundo y quiere destruir la obra. Quiere destruir lo que Dios está haciendo. ¿Para qué te lo hace ver el Señor? Para que tú clames y ores a Dios por Él. Ora, no es para que tú te vuelvas a Él o a ella. Es para que tú ores por ellos. Para que ellos se conviertan a nosotros, a verdaderamente hijos de Dios, soldados de Jesucristo. Aleluya. Que nosotros seamos siempre el ejemplo de ellos. Seamos el ejemplo y el testimonio a seguir. Que ellos vean en ti algo. ¿Cómo es que tú te mueves tan fácil en la palabra? Porque es Dios el que hablará por ti. Por eso Moisés dijo, ¿cómo iré yo tartamudo de hablar? ¿Cómo tardo de hablar voy a ir yo a ver a Faraón? Dios tiene que exhortar a alguien que se niega. Y Dios tiene que de una manera u otra llamarlo para que oiga la voz. Por eso Habacuc dice, gloria al Señor, alabado sea su nombre, estamos allá. Gloria a Jesús. Sobre mi guarda estaré. Yo estaré velando en todo tiempo. Sobre la iglesia, sobre el pueblo, sobre mi alma, sobre mi familia. Yo estaré velando la guarda. Gloria al Señor. Santo su nombre. Estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Sobre la fortaleza. ¿Qué fortaleza te está dando el Señor? Es la fuerza que Dios nos da. Es una fuerza tan poderosa, amados hermanos, que luego te impacta cuando ves el poder de Dios manifiesta, cuando una persona viene cautiva y Dios la hace libre, cuando viene una persona enferma y es sanada, gloria al Señor. Y ahí es donde vemos el poder y la misericordia de Dios por medio de ti, que te quiere usar. Quiero usar tus manos, adiestra mis manos para la batalla, pero no para la batalla del mundo, sino para la batalla espiritual, de escudriñar la palabra, gloria al Señor, de pelear por aquellas almas para imponer manos sobre los enfermos y sanarían, y la oración de fe los va a saldar. Por eso, amados hermanos, vemos aquí, gloria al Señor, cómo es que Él se va a firmar. Es a través de la fortaleza. Cuando tú empiezas a ayunar y orar con Dios, cuando tú empiezas a tener una comunión con Dios, y cuando tú eres débil, fuerte eres, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Él da la fortaleza. El desánimo viene siempre. Caminando en el Evangelio o en tu casa, tu trabajo, siempre viene el desánimo de la fe. Pero cuando tú vienes a buscar a Dios, gloria al Señor, y empiezas a escudriñar la palabra, Dios te empieza a confortar. Y te empieza a levantar y te pone de pie firme. Y empiezas a ver nuevamente como Dios quiere que veas. No como el hombre ve, sino como Dios mira. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Y vemos aquí que Él, gloria al Señor, Él está firme. Y velaré para ver. Gloria al Señor. Lo que se me dirá. Usted cuando viene a la iglesia, porque usted viene a escuchar algo que está esperando, una palabra que le está esperando. Su vida está esperando una palabra de esperanza. Su vida está esperando una palabra de fortaleza. ¿O qué está esperando? Yo estoy esperando una palabra de poder y gloria para que Él se manifieste en su pueblo. Usted está esperando una palabra de esperanza. Una esperanza viva de que un día estaremos reinando con Dios. Una esperanza de que Dios nos está dando el ánimo de continuar en la fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que perseveremos hasta el fin. Para que terminemos la carrera. Estamos esperando una palabra de impulso a seguir caminando en medio de las circunstancias, en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Gloria al Señor. Es para eso venir a las plantas de Cristo.
para que Él nos conforte y nos mantenga firmes de pie. Y entonces ahí estaré para escuchar lo que se me va a decir. ¿Qué me dirá el Señor? ¿Qué me dirá tocante a mi queja? ¿Ya será que me habrá escuchado? Dios ya escuchó. Pero Él va a actuar en el momento justo. Él va a actuar en el momento perfecto. Él nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento justo, amados hermanos. Siempre va a llegar. Y yo sé que las oraciones no son en vano. Dios las está recibiendo. Y va a glorificarse cuando a Él le place. Porque todo sea en la voluntad de Él. Gloria a Jesús. Vemos aquí. ¿Qué se me dirá y qué he de responder? ¿Qué le responderá a Dios usted en este día? De que Dios está buscando obreros. Dios está buscando mensajeros y mensajeras para llevar el evangelio, para trabajar en la obra que es grande. Dios está llamando. ¿Qué responderá usted? ¿Heme aquí? ¿Será que yo quiera? ¿O será porque nada más veo que todos están participando y yo quiero también ser de ellos? No seamos del montón. Seamos de los pocos que fueron escogidos. Y que seamos de aquellos entendidos que verdaderamente quieren trabajar en la obra de Dios. La obra es grande. Yo sé que usted está trabajando en su casa, en su caminar, en su trabajo. Usted comparte el mensaje. Sí, pero no descuide la otra área. Usted se ocupa de esa obra de Dios. En predicar, en compartir, en testificar. Y gloria a Dios, Él se manifiesta. Pero no descuide el ámbito espiritual suyo. No deje de orar, no deje de ayunar, no deje de congregarse, no deje de escudriñar la palabra de Dios, porque eso lo va a llevar a la vida eterna. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas se encuentra la vida. Entonces, si no la escudriñamos, ¿cómo es que yo voy a poder ser obrero? ¿Cómo voy a trabajar con las dos manos en la obra, pero la espada la dejo a un lado? Cuando la espada tiene que ir en todo tiempo. Gloria a Jesús. ¿O será que usted va a falta de un miembro? Siempre estamos completos por la gracia de Dios. Y aún los que faltan un miembro, aún Dios los usa. Nosotros que estamos completos para la gloria y honra de Cristo, entonces yo debo de responder: heme aquí, Señor, envíame a mí. Abre puertas de bendición donde prediquemos tu palabra. Y Dios empieza a abrir las puertas de bendición. Y empieza usted a crecer en la vida espiritual. Y empieza a ver los frutos que Dios está haciendo por medio de usted. Por medio de la palabra que usted comparte. Gloria a Jesús. Alabado sea su nombre. Ahora vemos aquí, gloria al Señor, señalado para términos, atalaya y guarda. ¿Señalado para qué? Para proteger un área específica contra los predadores. Una atalaya siempre está vigilando. Cuidar. Vemos, vamos a otro punto, vemos cómo los gobernantes tienen sus guardaespaldas. Siempre lo están protegiendo. Siempre están cuidando, ¿verdad? Un mal movimiento y ya están encasquillando la pistola. Ellos están a la expectativa, viendo al depredador, al enemigo. Ellos siempre están ahí como atalayas, vigilantes, siempre cuidando la puerta de su gobernante o de su presidente. Siempre están cuidando de él. Aún en su casa. Creo que ni duermen aquellos guardias, siempre se están turnando todo el tiempo, nunca puede dormir en ninguno. Entonces, ¿por qué la iglesia hasta el día de hoy está durmiendo? Y sigue dormida. Porque no glorifica el nombre de Cristo. Acuérdese que ellos siempre tienen hombres guardando sus espaldas. Nosotros no necesitamos de guardas humanos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nuestra vida. El ángel de Jehová siempre está con nosotros, siempre nos está cuidando y siempre nos limita a ciertos lugares y te está jalando para que no des el otro paso de desobediencia, pero el hombre es necio y sigue adelante cuando el ángel lo quiere jalar.
No vayas para allá, y ahí va. Y ahí vienen después las consecuencias. Vienen las consecuencias. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero la desobediencia es pecado. Tú no disciernes porque no escudriñas, no disciernes porque no oras, no disciernes porque no ayunas, no velas. Pero cuando disciernes vas a ver al enemigo acercarse. Tú no disciernes cuando el ángel te quiere evitar un problema o te quiere evitar algo y tú te aferras a altercar con Dios y avanzas. Y viene la consecuencia y ya vienes ante Dios y Señor, voy a exponer mi queja ante ti. Gloria a Dios. ¿Y qué le dice? ¿Pero quién tuvo la culpa? Dios. ¿Por no cuidarme, Señor? Cuando Dios siempre está velando la guarda. Él siempre está velando nuestros sueños. Él no duerme, el que guarda a Israel. Entonces nosotros, ¿por qué estamos durmiendo? En todo tiempo, amados hermanos, debemos de estar dispuestos a la obra que es grande y extensa. Siempre estemos dispuestos. Que siempre dispongamos de un corazón temeroso y útil y servir, Señor. Porque usted no sabe que cuando usted llegó a las plantas de Cristo fue porque alguien derramó lágrimas por usted y por mí. Y que hasta el día de hoy siguen orando por esta obra. Hay naciones y siervos y siervas que están orando por estas naciones. Y están orando por esta obra de nueva vida en Cristo Jesús, de apóstoles y profetas. Están orando y derramando lágrimas para que esta obra se extienda. Por eso dice que la obra es grande y la obra es extensa. Y esto no termina hasta que Cristo venga. Y todos debemos estar en la batalla, vestidos con la armadura de Dios para resistir en el día malo. Para cuando venga la atalaya y te diga, ven ahora porque el enemigo se acerca. Y entonces nos levantaremos en victoria. Y cuando veas tú venir, entrar por esa puerta, tus seres queridos, aquellos tiempos que derramaste lágrimas en mucho tiempo y creías y oías que no iba a escuchar Dios, cuando Dios estaba escuchando cada una de tus palabras y que cada lágrima que tú derramabas por tu familia o ser querido, el Señor las fue juntando. Ese día va a llegar. Yo no pierdo las esperanzas de que un día mi familia entrará por esa puerta, porque Dios me lo ha prometido y te lo ha prometido a ti, que Dios al que ama corrige y disciplina. Y lo va a tener que traer así, de una manera, para que entiendan que hay un Dios vivo, un Dios que te habla con palabras de amor, con palabras de misericordia, un Dios que te habla con gozo y alegría. Dios por eso exhorta, pero exhorta con amor. ¿Acaso quiero que el hombre perezca? En ninguna manera, sino que todos procedan al arrepentimiento y alcancen vida eterna. Porque Dios no tiene excepción de personas. Dios te está dando una oportunidad. Hoy te trajo por un propósito de que tu alma estaba en peligro, tu vida estaba en peligro, y por eso te dijo el Espíritu Santo: ve y búscame, busca a Dios mientras puede ser hallado, llámale en tanto que está cerca, porque será demasiado tarde cuando tú le llames. Dice que cerrará su oído y ya no va a escuchar, y que el Espíritu de Dios que mora en nosotros se irá con él y no va a haber consolación. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Vemos la palabra del Señor, gloria a Jesús, santo su nombre, señalado para proteger un área específica contra los predadores, los ladrones, etcétera, todo lo que habla, para divisar mensajeros y para dar a la alarma en caso de que se acercarán fuerzas de enemigos o amenazas. Atacar los centinelas. Estaban siempre postrados los centinelas y siempre patrullaban como hoy en día. No sé si usted ve en las calles a ciertas horas que ya no hay gente, pero las patrullas andan ambulando ahí.
Andan vigilando las calles, andan vigilando las orillas de la ciudad. En todos lugares andan patrullas vigilantes para cuidar la ciudadanía. Y así es como el Hijo de Dios debe estar apercibido, velando y orando en todo tiempo. Un centinela, una atalaya es el que va a estar alerta para ver cuando el enemigo se intenta acercar. Usted vaya a las tropas, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para poner alerta. Es como cuando se les dijo el día, gloria al Señor, martes, estemos velando y orando porque el enemigo no va a estar de brazos cruzados. Ahorita que usted ve la iglesia que está tranquila y en paz, cuando hay paz es cuando viene la guerra. Y usted debe estar velando, usted tiene que estar revestido con la armadura de Dios para resistir ese día malo. Estar siempre firme con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con el apresto del evangelio, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Aleluya. Siempre tenemos que estar revestidos. Siempre tenemos que estar vestidos. El enemigo no le agrada el muro que se ha construido para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque añadirá almas las cuales han de ser salvas. Pero el enemigo va a querer buscar destruir lo que Dios está construyendo. Pero cuando el pueblo de Dios está siempre unánime, siempre está velando y orando, hermanos, el enemigo huye. La iglesia tiene que estar vestida. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo para que usted pueda discernir cuando el enemigo se levante. Aún el enemigo, como le vuelvo a recordar, puede usar un mejor hermano, una mejor hermana de la misma casa de Dios. Y se lo decimos por testimonio. Y aquel que esté débil e incrédulo le va a dar lugar y lo va a destruir. Pero el que está alerta y está con Dios, Dios pelea por él. Dios pelea por su obra. Dios pelea por su iglesia. Nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros. Gloria a Jesús. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Gloria a Jesús. Santo su nombre. Aleluya. Dice la bendita palabra del Señor. Tito. Gloria a Jesús. Aleluya. Capítulo 2, verso 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, gloria al Señor. Y en 2 de Timoteo, gloria al Señor, 4 dice: un siervo fiel, he peleado la buena batalla, pero también he acabado la carrera, porque he guardado la fe. Siempre tenemos que guardar la fe, amados hermanos. Siempre la fe es lo principal de nuestras vidas, a la salvación, a la vida eterna. Nuestra fe tiene que estar siempre tiene que estar de pie. La fe puesta en Cristo Jesús. ¿Es aquí? Gloria a Jesús. Esto habla y exhorta, dice 1 Timoteo 4:11, gloria al Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor espiritual, fe, pureza. Esto manda y enseña. Fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Gloria a Jesús. ¿Por qué es importante que esté usted velando y orando? Para que usted, cuando vea levantarse al enemigo, usted vaya directamente al pastor o al siervo, a la sierva, al hermano o la hermana, que vea que están siendo contaminados y unirse en amor, en fe, en paz, en armonía y orar juntos. Es orar. Ya no es juzgar, ya no es señalar. Ya no es poner la mirada en el defecto del hermano o la hermana, es poner la
en Cristo, para que nos dé entendimiento y sabiduría. ¿Por qué debo orar por mi hermano o mi hermana? Para que estemos de pie y firmes ante la guerra espiritual y podamos ser victoriosos, gloria al Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la iglesia de Cristo siempre ha sufrido y seguirá sufriendo por el adversario. Pero cuando Cristo pelea por nosotros, siempre tenemos un galardón. Siempre tenemos la victoria. Por eso, amados hermanos, dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos no debemos guardar la fe? Tenemos que guardar porque es el principio del cual usted y yo podemos caminar en este mundo. Sin Cristo nada podéis hacer. Sin Cristo no hacemos nada y no somos nada. Necesitamos a Jesucristo. Y la fe es de Dios, no es del hombre, para que nadie se gloríe. Es puesta por Dios. Por eso es de que nosotros debemos de continuar, de perseverar hasta el fin. Por eso vemos que la palabra se tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Alabado sea su nombre. Dice la bendita palabra del Señor: por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Cuántos esperamos una corona? Pero esa corona se debe ganar peleando. Debemos de ganarla peleando, la batalla. Pero a veces nos agarramos a pelear a tú por tú con el hermano, la hermana, el vecino. Hermanos, y eso no es agradable a Dios. Donde obra la ira de Dios, donde está la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Por eso nosotros siempre tenemos que enfocarnos en la templanza, en la benignidad, en la bondad, en la mansedumbre. Acuérdese que solamente en Cristo todo lo podemos hacer. Nada podéis hacer por ti mismo. Lo único que vamos a hacer es que vamos a destruir la obra de Dios. ¿Por qué? Por insensatos, por desentendidos. Por eso la palabra del Señor profeta Isaías nos dice que este pueblo pereció por falta de entendimiento. Pero aquí hay un pueblo entendido que va a buscar la presencia de Dios. Aquí hay un pueblo entendido que va a velar por su familia, va a velar por su obra de Dios, va a velar por las almas, gloria al Señor, porque eso nos manda el Señor. Que los hombres, los ministros, los servidores de Cristo en el ministerio, en el altar, somos servidores para velar la guarda. Para poder ver cuando el enemigo se quiera acercar, nosotros estar en armas de guerra. Y poder derribar todo aquello que se quiera levantar contra todo lo que se llama Dios. Todo sea cancelado en el nombre de Jesús. Por eso esperamos nosotros una corona que nos está guardada, una corona de justicia, una corona incorruptible. Gloria al Señor. Santo es su nombre. En aquel día, no solo a mí, sino a todos los que amen su venida. Si tú amas la venida de Cristo, también vas a recibir una corona. También por eso se instruye a la iglesia que juntos podemos llegar a terminar la carrera. Si vemos que uno se cae en el camino, ¿será que lo dejemos ahí tirado como en el mundo que corren en el área de un estadio? Ahí si se cae su contrincante, ahí lo deja con tal de ganar la carrera. Aquí no, hermano. Aquí es de que si se cae mi hermano o mi hermana, es esperar y levantarlo y caminar juntos hasta terminar la batalla. ¿Sabe por qué? Porque aquí en los soldados, cuando veían un hermano herido, ellos esperaban y lo cargaban y se lo llevaban hasta donde estaba el centro de reunión. Eso es lo que hace un soldado cuando ve herido a un amigo, a un acompañante que siempre está peleando junto a la batalla. Es levantarlo, es animarlo y darle esperanza que Cristo viene. Es darle esperanza de que tú y yo tenemos que llegar juntos hasta la venida de Cristo. Juntos podemos llegar como buenos soldados de Jesucristo, triunfando en poder y gloria. Gloria a Jesús. Todos tenemos que perseverar juntos. Todos.
Si un hermano, una hermana ve que ya no vino 1 o 2 días al servicio, hablemosle por teléfono. Y si le brinda su puerta, pues hermano, pero no lleve chisme, lleve palabra de edificación. Hermana, vengo a animarte. No vaya a juzgarlo, a juzgarla. Usted vaya, invítelo y anímelo. Dígale, Dios te está esperando. La venida de Cristo no tarda, como muchos tienen por tardanza. Él viene y anímelo. Vámonos, mira, te va a ir mejor en la casa del Señor. Dios bendice a los que entran por esas puertas con acción de gracia. Dios quiere darte lo mejor, pero a veces nosotros somos tan conformistas que lo que tenemos es suficiente. Y déjeme decirle que nunca terminamos de aprender. Siempre aprendemos nuevas cosas. Dios siempre nos da las armas de guerra, y es la palabra de Dios y el poder de su Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo que nos dio no es de cobardía, y ese poder tiene que manifestarse en cada uno de nosotros cuando creemos. ¿Usted cree en el Espíritu Santo? ¿Usted cree que el Espíritu Santo está con usted? Entonces levántese, póngase de pie, manténgase firme en la roca que es Cristo Jesús, y levante su espada y diga: aquí voy en el nombre de Jesús a ganar almas para Cristo. Aquí voy en el nombre de Jesús para alcanzar almas para el reino de su gloria. Aquí voy con la espada desenvainada a romper cadenas, a romper yugos, a romper ligaduras, y que toda opresión del diablo sea cancelada en el nombre de Jesús. Todo sea en el poder de Dios. Siempre vayamos, amados hermanos, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero tú sé sobrio en todo, soportando las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, el ministerio que Dios nos da. Y todos tenemos que estar velando todo tiempo. Todos tenemos que estar velando. Velar y orar en todo tiempo. Orar sin cesar. Velar por el pastor, velar por los siervos, por los ministros, por los mujeres, por los que presiden, por los que dirigen la alabanza. Velar por la casa de Dios, velar por el lugar, velar por un lugar más amplio donde almas puedan llegar. Velar por el pueblo de Cristo, velar por los niños, velar por todos, amados hermanos, porque en aquel día vamos a estar ante el trono con Cristo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas cada uno de las obras que hayamos hecho, sean buenas o sean malas. ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Qué quiere hacer usted? ¿Servir en la obra del Señor? Déjeme decirle que Dios le está invitando, que la obra es grande. La obra es grande y extensa. La mies es mucha y obreros pocos. Y solamente usted sabe que el cielo sufre violencia y que solamente los valientes lo arrebatan. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Dios quiere hombres y mujeres valientes. Defienda el evangelio, pelee por la palabra. Dios pelea por nosotros. Solamente Jesucristo salva. Solamente Jesucristo sana. Y solamente en Él podemos creer y confiar. Pongamos nuestra mirada siempre en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Gloria a Jesús, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Jesús. La palabra del Señor nos habla que Ezequías, ¿verdad?, se lo llama específicamente como atalaya. Gloria al Señor. Acompáñame a Ezequías, capítulo 33. Gloria a Jesús. Santo su nombre. Glorifica al que vive. Gloria a Jesús. Ya se cansaron. Alabado sea su nombre. Capítulo 33 de Ezequiel. Ezequiel. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Ezequiel capítulo 33. Es una responsabilidad, gloria al Señor, aleluya, de Ezequiel como atalaya. Y yo creo que cada uno de los que somos llamados por Dios
también nos da una responsabilidad como atalayas. Nosotros como servidores de Jesucristo, como ministros de la palabra, somos responsables como atalayas de velar en todo tiempo. Por eso dice, en el día encárgate de la obra y en la noche vela como centinela. Mire lo que dice 33, 1 al 9. Gloria al Señor. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, gloria al Señor, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, más que el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, ese fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. A la casa de Israel oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Alabado sea su nombre. Somos responsables como atalayas, los que ministramos la palabra, y les compartimos la palabra de Dios tal y como está establecida. Apártate de tus pecados. Busca a Dios mientras puedes ser hallado. Arrepiéntete de tus maldades y tus iniquidades y ven a Cristo Jesús. Ven a Él para que tu vida pueda ser salva. Porque si tú desechas el mensaje que como atalaya, como ministros, como predicadores, nosotros apercibimos al pueblo de los caminos en los que andan, creen que son caminos rectos, mas sus caminos son de muerte. Tengan cuidado. Nosotros estamos dando la palabra que se aparte del mal camino y de sus pecados, para que su vida sea salva. Y sabe una cosa, si usted desecha esa palabra, usted se pierde, dice la palabra del Señor, pero mi vida se salva porque yo cumplí con predicar la verdad. Yo cumplí con predicarles la verdad de la palabra, porque es la palabra de una atalaya que vigila por el pueblo de Israel, una atalaya que vigila por el pueblo de Dios, por la iglesia. Cada uno de los que nos paramos en este altar ministramos la palabra y tenemos la responsabilidad de orar por cada uno de los congregantes del pueblo de Dios. Y es lo mismo que Dios está demandando a todos, que estemos vigilando y que siempre estemos cuidando de los caminos que andamos y que nos apartemos de todo pecado para poder ser librados de la muerte. Dios siempre tiene un propósito cuando usted se humilla y se arrepiente delante de Él y se aparta de sus caminos. Empieza a caminar por las sendas antiguas. Empieza a caminar por los caminos de Jesucristo. Los caminos de Dios son rectos y justos.
y Él nos va a llevar a la vida eterna. Nunca nos va a llevar a la perdición. El Señor siempre nos va a llevar por el lugar correcto. ¿Cuántos queremos cruzar aquella nación, aquellas ciudades que Dios nos tiene preparado? Aquellas mansiones, aquella ciudadanía donde fue a preparar para cada uno de nosotros una mansión. Todos queremos estar allá, pero para eso tenemos que perseverar. Para eso tenemos que pelear. Peleemos. Aquí habla Ezequiel del enemigo cuando se acerca. Dice que va y avisa al pueblo. Por eso cuando venimos y damos una palabra de alerta, amados hermanos, por medio del Espíritu Santo y de la palabra, es para que el pueblo esté vigilando, esté alerta, a recibir la palabra como es digna. Y entonces es como Dios se va a empezar a manifestar en nuestra iglesia. Dios se va a manifestar en su obra. Dios se va a manifestar en todo, en toda la creación que venga a Él para ser creados y ser hechos hijos de Dios. Porque todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Busquemos a Dios, hermanos. Busquemos su presencia. Busquemos siempre el rostro del Señor. Y siempre busquemos y estemos atentos a lo que Dios quiere llamar. Dios, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres que yo haga? ¿A dónde me quieres enviar? ¿A dónde quieres que yo vaya? Heme aquí, yo quiero servirte. Así que iglesia, que Dios la bendiga y que la paz de Cristo sea con todos y que siempre estemos juntos velando y que cada vez que vea usted el enemigo acercándose, usted avise al pueblo, avise a la iglesia. No quiere decir, amados hermanos, que ya desde hoy va a decir que todos los días le está hablando Dios, todos los días le habla Dios y me dijo que esto, que aquello, y que no se cumpla nada. Usted queda avergonzado cuando Dios no dijo nada. Deje que Dios hable. Por eso, cuando usted va a discernir la voz de Dios, es cuando usted va a estar en comunión íntima con Él, en palabra, en oración, en ayuno, en comunión con Dios, en secreto, y se lo va a recompensar en público. Que Dios le bendiga. Paz de Cristo.